Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM 103.1 MHz. Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta, cada día sin falta, cada día sin Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Isaac subió al monte, su padre junto a él, sin imaginarse el sacrificio era él. Y cuando Abraham alzó el puñal para su hijo matar,
porque Señor, me imagino, Él pensó. A veces Dios nos lleva a hacer lo inesperado, pero en cada situación encontrarás, Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá, si confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá. Calvario, el Hijo de mi Dios fue ofrecido por amor, qué inefable don. Y al escuchar el gran clamor de la humanidad, Dios descendió y a su Hijo Él nos dio. El problema, Dios está a tu lado y su gracia para siempre bastará. Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá. Confiamos plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá mucho más de lo pensado, más allá de lo esperado. Él suplirá, Dios proveerá. Plenamente, si vivimos como hijos por fe, Dios proveerá, Dios proveerá. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. En humilde pesebre, rodeado de paja, mi Señor vino a nacer como nacen los pobres, por no haber un lugar en el mesón. Rico él fue y su trono tenía, a la diestra del Padre mi Señor. Amor sublime que del cielo bajó. Ok, hermanos, muy buenos días, Dios bendiga. Estamos en un programa más de Canto de Gallo cuando son las 6 de la mañana con 13 minutos del 24 de octubre del 2016. Y bueno, estamos ya contentos de tener aquí en línea al evangelista Sergio
Ramírez. Una bendición tenerle de nueva cuenta aquí, y esta mañana nos va a estar hablando un poquito de la palabra de Dios, pero también nos va a comentar un poquito de ese viaje que tiene planeado a Chile. Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás? Bendecido, varón, y gozosos de la oportunidad de estar aquí en el programa, esperando ser bendición para todos mis hermanos en Cristo que nos están escuchando. Amén, hermano, qué bendición. Y bueno, cuéntanos, hermanos, ¿cómo vas con lo de tu viaje que estás planeando para Chile? Bueno, tenemos la bendición ahorita de darte la razón, ¿verdad?, de que 8 iglesias están listas para apoyarnos, ¿verdad? Iglesias bautistas, ¿verdad?, fundamentales independientes, que nos han expresado su deseo de apoyarnos en este viaje, ¿verdad? El reto es grande, tenemos fecha hasta el 15 de diciembre de este año para poder que Dios nos muestre si es la voluntad que salgamos a aquel país, a la cuarta región, para compartir el evangelio. Yo pienso que Dios es grande y nos dará los medios para esa fecha, ¿verdad?, para tener el vuelo, ¿verdad?, de avión, y pronto estar en el campo misionero, ¿verdad? Ahorita estamos visitando iglesias, estamos todavía compartiendo la bendición con todas las iglesias, los hermanos en Cristo, pastores que me escuchen, ¿verdad?, que también puedan ser bendición y puedan también aportar, ¿verdad?, para este propósito que es más que llevar el evangelio a aquel país, ¿verdad?, en la cuarta región de Chile. Y pues mi deseo en el Señor es hacer la voluntad primeramente, ¿verdad?, servirle al Señor y compartir la palabra, ¿verdad?, del evangelio, llevar la preciosa semilla a aquellas personas, ¿verdad?, aquellas almas que necesitan de Cristo. Me gustaría compartirte también, ¿verdad?, que hay una iglesia, ¿verdad?, que tenemos, que nos apoya y nos respalda, que es mi iglesia, ¿verdad?, Bautista del Calvario. Mi pastor Lucas Esquivel, ¿verdad?, ha sido una bendición a mi vida, y también nos ha mostrado su deseo de apoyarnos, ¿verdad? Entonces hay mucho ánimo por parte de la iglesia en este viaje misionero, ¿verdad? Oh, qué bendición, varón. Bueno, y esta mañana, ¿cuál será el tema que nos vas a predicar? Un cristiano con victoria, hermano. Yo creo que el tema sí es de ánimo y es de bendición para todos los que nos escuchan, porque la vida de un cristiano debe ser en victoria, hermano. Amén. Pues te dejamos el tiempo, hermano. Adelante, el tiempo es tuyo. Gracias, hermano. Dios me le bendiga. Bueno, el tema aquí del mensaje es un cristiano con victoria, ¿verdad? Y por nuestro propósito es que sea de bendición a todos mis hermanos en Cristo, ¿verdad? He puesto el texto de introducción, 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, ¿verdad? Y vamos a leerlo, ¿verdad?, para que la palabra de Dios pueda hacer bendición a sus vidas y pueda también dar efecto a través de su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es una bendición a todo aquel que la lee. Tenemos la bendición de poderla leer, poderla examinar y aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Cada cristiano que nos escucha puede tomar la Biblia y puede tomar unos minutos, una media hora o quizás unos 20 minutos de lectura bíblica cada día. ¿Para qué? Para que su alma esté en bendición a través de la palabra de Dios. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, y versículo del 14 al 17, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Es 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que cada cristiano tenga un conocimiento de la palabra de Dios,
porque la misma palabra de Dios puede hacerte sabio. Dice la palabra de Dios para que tú en tu andar sepas la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice para que estés listo preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que si uno dedica tiempo al Señor, Dios es el que obra en las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu, la dirección de la palabra de Dios nos muestra la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la vida cristiana es bendición cuando caminas dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios desea que camines a su lado. Mira esta cita y quiero compartirte una cita que Dios nos ha dado y ha sido bendición a mi vida, porque tenemos un Dios todopoderoso y sabemos, ¿verdad?, que Él está de nuestro lado. Mire Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Oye, hermano, en esta mañana yo quiero decirte, ¿verdad?, que Dios está en cada hijo de Dios, en cada creyente en Cristo que está siguiendo las pisadas del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria cuando nuestra fe está dispuesta a creer en el Señor. Aún en los tiempos tan difíciles que se puedan presentar en la vida de un cristiano, las adversidades y todas las situaciones a veces vienen a afligir la fe del cristiano. Cuando nosotros practicamos esa fe y la vamos haciendo crecer cada mañana, cada día, en el conocimiento de su palabra y saber que las promesas de Dios están allí y que Dios está bendiciendo a través de esas promesas, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que podemos tener confianza en aquel que es todopoderoso, porque Él va delante de nosotros, hermano. La palabra de Dios nos enseña que Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Entonces yo quiero compartirte en esta mañana, ¿verdad?, que un cristiano con victoria es aquel que su fe está puesta en el Señor, ¿verdad? Una fe que no se debilita, al contrario, una fe fuerte en el Señor es aquella fe que practica la palabra de Dios y la atesora en su corazón, en su mente, en su alma, y la medita y cree en las promesas del Señor. Hermano, mire, la palabra de Dios nos enseña que Pablo experimentó la mano de Dios a lo largo de su ministerio. Un ejemplo que tenemos es cita 2 Timoteo 4, 16 al 18. Y en la palabra de Dios ahí nos enseña, Pablo tuvo muchas adversidades en su ministerio, pero él había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo cuando iba hacia Damasco. Vemos la historia en Hechos 9 y nos refiere, ¿verdad?, cómo el Señor le encontró en el camino, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Pablo, al encontrarse con Jesús, tuvo más fe en Jesús, ¿verdad? Dice el versículo aquí en 2 Timoteo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Note el versículo 17, hermanos, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Dice el 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, hermano, Pablo había tenido una fe en el Señor Jesucristo, había conocido al Señor Jesucristo. Él sabía, ¿verdad?, que Él era el Hijo de Dios y que Él le abriría camino para compartir el Evangelio en cualquier lugar que Él se presentase, porque Él tenía una encomienda del Señor, hablar de Jesucristo a todo aquel que no creyera. Vemos a Pablo que sufrió naufragio, sufrió abandono de muchas personas que estaban con él, pero que le dejaron a medio camino.
Y muchas veces en nuestra vida cristiana tenemos que depender del Señor, hermanos. No podemos nosotros poner nuestra confianza en el hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo. Él está de nuestro lado. Nosotros, hay una palabra muy hermosa, hermano, que yo quiero que tú aprendas en esta mañana, ¿verdad? Que para ser victoriosos necesitamos tener la fe en Cristo, ¿verdad? Somos victoriosos al lado del Señor. Citas bíblicas, dice 1 Corintios 15, 57 y 58, es una cita muy conocida, hermanos en Cristo, y quiero decirte que esta cita es de gran bendición, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que somos victoriosos cuando andamos en el Señor, cuando caminamos con el Señor, cuando estamos yendo a la iglesia, sirviendo en nuestra iglesia al Señor, ¿verdad? Podemos ver la mano de Dios en estos textos. Mire la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 57 y 58. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O hermanos, si usted nota el versículo 58, dice, así que, hermanos míos, estar firmes y constantes. Esas dos palabras, hermano, tenemos que practicarlas a diario, estar firmes y constantes en la obra del Señor. No podemos nosotros flaquear, no podemos nosotros regresar ni desanimarnos, hermanos, en cuestión de lo que Dios ha querido hacer en nuestras vidas. Él está trabajando en cada uno de nosotros para un propósito. Él quiere engrandecer su obra, su ministerio a través de nosotros, siendo luz a este mundo, siendo una bendición para aquellos que nos rodean, ¿verdad? Nosotros tenemos esa bendición de tener a Dios de nuestro lado, hermanos. No podemos nosotros quejarnos, hermanos, estar en una vida quejosa delante de la familia, delante de los vecinos, que estamos nosotros testificando con nuestros actos, con nuestras acciones. Podemos llegar de la iglesia y podemos estar hablando temas, y a lo mejor los temas son a veces cosas que el enemigo pone para que haya desaliento en la familia. O hermanos, si nosotros buscamos nomás hacer la voluntad de Dios y glorificar el nombre de Dios, créame que sería bendición a todos los que puedan escuchar nuestras palabras, ¿verdad? Nuestras palabras hablan más fuerte que nuestros hechos, hermanos, en el sentido de que la gente nos está escuchando, cómo hablamos, cómo nos dirigimos al Señor. Aun cuando salimos de casa para ir a la iglesia, la gente está viendo el testimonio, hermano. No podemos nosotros seguir una vida en derrota. Al contrario, cada cristiano debe tener una vida en victoria, porque caminamos con el Señor Jesús, ¿verdad? Él está en nuestro lado. Nosotros, y yo le digo a mi familia, nosotros somos una bendición para la gente que está a nuestro alrededor, y el propósito es llevarles a Cristo, hermano, llevarles a Cristo. Dice la palabra de Dios ahí que cada cristiano debe hacer su parte, ¿verdad? en este tema, ¿verdad? de ser luz para otros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, sabiendo que siempre el Señor está de nuestro lado. Dice el 58, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ver otra cita, hermanos. Dice, estar firmes en la fe. ¿Cómo podemos nosotros estar firmes en la fe? Hay una advertencia que aquí el Pablo está dando a los de Corintio, y si usted va en 1 Corintios 10 y versículo 12, vamos a ver ese versículo. Es importante, hermano, que usted subraye este versículo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oh, hermano, el enemigo nos asedia, nos quiere tumbar nuestra fe, nuestro ánimo hacia el Señor, ¿verdad? Yo creo que decirte que si tú mantienes una comunión con Dios, una oración a Dios en tu vida, y caminas con el Señor,
vendrá a tu vida cualquier situación, pero tú sabes que el Señor está de tu lado, que su mano está a favor de ti, que tú puedes caminar, puedes seguir adelante en el camino del Señor. El Señor te ha llamado, te ha puesto en un lugar donde quiere el Señor usarte, quiere ser bendición a tu vida, que tú puedas tener galardón, hermano, en Cristo, que puedas tener una vida victoriosa en bendición para otros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cómo mantener nuestra firmeza en Dios. Bueno, hermano, hay un versículo bien conocido, hermano, que es Hebreos 12:2. Dice, ¿cómo podemos nosotros mantener la firmeza en Dios? Cuando caminamos con Dios tenemos que tener la vista, hermanos, en Cristo. Y este texto es conocido, hermanos, pero muchas veces fallamos cuando no lo practicamos, cuando estamos mirando las obras o mirando las acciones de los demás, cuando Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una acción hacia Él, no mirando a la gente, sino mirándole al Señor, ¿verdad? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Ahora, hermano, yo quiero explicarte, ¿verdad?, que si nosotros ponemos esa vista en Jesús, tantas veces lo hemos escuchado, hermano, pero gente sigue poniendo la vista en los líderes, en la familia del pastor, en la esposa del pastor, en los hijos del pastor, en el maestro, en cualquier otra persona, pero no ponen los ojos en Jesús, ¿verdad? Las personas que están poniendo la vista en el hombre de seguro van a caer en el sentido de desánimo, porque como hermanos en Cristo sabemos que al que estamos viendo es al Señor Jesús y no a la gente. El hecho de que la gente ponga la vista en el hombre es un paso de flaqueza, es un paso en que te va a llevar a desanimarte, a sentirte defraudado por cualquier situación, pero si tú pones la vista en Jesús, créame que Jesús no falla. Jesús está de tu lado, Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si tú te desanimas, al que estás fallándole es a Jesús. Y la palabra de Dios nos enseña que Él sufrió la cruz, y sufrió en aquel Calvario por ti y por mí, hermano, para que nosotros nos desanimemos y ya no queramos servir al Señor, porque miramos al hermano, miramos a la hermana, miramos a mucha gente, pero no miramos a Jesús. Si tú tienes un crecimiento espiritual y tú estás caminando con el Señor Jesús, tu vista debe estar en el Señor Jesús, porque Él es el que está contigo en las batallas, en el caminar diario de la vida. Necesitamos caminar del Señor Jesús, caminar a su lado, sentir su presencia cada día. Miren, la palabra de Dios, hay otro texto que también nos habla, ¿verdad?, acerca de este crecimiento, cómo nosotros podemos servir a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros servir a Cristo si nosotros no ponemos la vista en Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí, hay otro versículo muy hermoso que quiero compartirte, Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Colosenses 3:23. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, que nosotros estamos sirviendo al Señor y no a los hombres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si nosotros ponemos nuestra vista en el Señor, al Señor estamos sirviendo, hermanos. No estamos sirviendo al hombre, no estamos agradando al hombre, estamos agradando al Señor, ¿verdad? Y Él está esperando en nosotros que seamos un cristiano con fruto, un cristiano que tenga propósito, un cristiano que tenga visión de servir al Señor y pueda tener parte de tener bendición con el Señor, ¿verdad?
Dios quiere bendecirte a través de un servicio, ¿verdad? Si tú te dispones en tu vida cristiana a caminar con Jesús, tú puedes tener bendición, el Señor te abrirá puertas, el Señor te mostrará su mano. Créeme, hermano, yo lo he visto, cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, el Señor obra. Mucha gente no quiere servir al Señor porque le falta fe. Pero si tenemos fe en el Señor, de que está en nuestro lado, Él es el que hace la obra, no nosotros, hermanos. Dice la palabra de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hay que servir al Señor con un propósito, mirándolo a Él y sirviendo a Cristo y no a los hombres, hermano. Hay mucha gente que está sirviendo al hombre y está en un pensamiento de que quieren ser vistos, reconocidos por el hombre, cuando en Cristo, hermano, Él ve todas nuestras acciones, Él ve toda nuestra vida. No podemos nosotros ocultarle nada a Dios. Dios está viendo nuestra vida, Él está viendo nuestro crecimiento, hermanos. Hay mucha gente en las iglesias que quieren ser vistos, quieren ser reconocidos, tener parte de que se les mencione, pero hermano, eso no es el propósito, ¿verdad? El estar en una iglesia, el hecho de estar ahí, ya está sirviendo al Señor. Es triste saber cuando personas están sin servicio al Señor en cuanto la gran comisión que Dios ha dado a la iglesia, que es ir a tocar puertas, a compartir del evangelio. Ya estamos listos para cantar un especial, no podemos nosotros estar cantando y no disponernos al Señor a tocar puertas, ¿verdad? La gente a veces le falta servir más al Señor, no nomás cantar en la iglesia, no nomás pasar a cantar un especial o ser visto por todos, no, hermanos. Yo creo que el amor debe mostrarse tocando puertas, apoyando a la iglesia en ese ministerio, en esa gran comisión que Dios nos ha dado de compartir el evangelio. Dios se agrada más que compartamos un folleto, hablemos de Cristo, que simplemente cantar un solo canto y no tocar puertas, hermanos. Podemos nosotros ser bendición a través de compartir a Cristo. A Dios se agrada porque es lo más cerca del corazón de Dios, que nosotros testifiquemos de que tenemos a Cristo, a un Cristo resucitado. La vida de un cristiano es para llevar fruto, hermanos, no para hacer un club social en la iglesia. Estar en una iglesia es una bendición, hermanos, pero hay mucha gente que ha tomado otro rumbo. Ve la iglesia como un club social. Algunos ven la iglesia como un descanso, hermanos, y se sientan en las bancas y escuchan la palabra de Dios. Y a veces, hermano, es una verdad que es un descanso para vuestras almas, pero también podemos tener disposición para servir al Señor. Disposición de decir al pastor, estamos para ser útiles, no solamente estar en una banca, sino disponernos y decir, pastor, estamos listos para servir al Señor. Hay mucho trabajo en las iglesias, hay bendición cuando tú pones parte en hacer algo para la iglesia, en sentir que el Señor te está usando en un área, hermano o hermana que me escucha. Yo te aliento a que tú veas a Jesús, que tú veas al Señor y pienses que el Señor es el que está sirviendo, ¿verdad? El secreto de un cristiano de mantenerse en una vida victoriosa es hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hay muchos que son alentados a través de la palabra de Dios. Vemos a muchos testimonios, ¿verdad? Que Jesús se presentó ante ellos como a Pablo, a Pedro, ¿verdad? Siervos de Dios, apóstoles que estuvieron en adversidades. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Hablando de los apóstoles, ¿verdad? Y yo quiero compartirte este texto, ¿verdad? Que sea bendición a tu vida, ¿verdad? Pero antes de ello, hermano, quiero decirte, caminando con Jesús cada día, vamos a ver Efesios 5:24 para ver el ejemplo de Pablo, ¿verdad?
¿verdad? Efesios 5:24. Miren, hermano, este versículo es bendición. Si usted lo lee, Efesios 5:24 nos habla, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver ese versículo. Efesios 5:24. Mire la palabra de Dios lo que dice aquí, hermanos. ¿Verdad? La palabra de Dios es bendición cuando estamos a través de la palabra de Dios podemos encontrar gran bendición. Mire, creo que aquí la cita, aquí está. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, este texto nos habla, ¿verdad?, que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Dice también, ¿verdad?, refiriéndose Pablo a las casadas, estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra de Dios podemos ser santificados, hermanos. A través de la palabra de Dios es una bendición, porque dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos ver también los frutos, ¿verdad?, los frutos del cristiano, ¿verdad? Dice aquí, Gálatas 5:24, hermanos, que era el texto que les quería compartir. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Los que hemos sido de Cristo, hermanos, tenemos una lucha diaria cada día con nuestra carne, con nuestras pasiones y deseos, y el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla cada día, hermanos, que nosotros debemos renunciar a la carne en el sentido de no alimentarla, en el sentido de estar siempre en el Espíritu, hermanos. Dice el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? Entonces hay una lucha, hermanos, que nosotros tenemos que tener la victoria cuando nosotros le damos el lugar al Señor, ¿verdad? No, nosotros tenemos una negación a nuestra carne cada día al ir a la iglesia, al ir a compartir el Evangelio. Estamos compartiendo tiempo para el Señor, estamos dándole el tiempo al Señor, ¿verdad? Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que no crecen porque no dan el tiempo al Señor, no caminan con el Señor. A veces andamos visitando, tocando puertas a familia de los niños, ¿verdad?, donde tenemos un club bíblico. Invitamos a los padres de familia y vemos la apatía de las personas, hermanos. Vemos la dureza de la gente que no acepta la invitación de ir a la iglesia. Están fríos, muertos espiritualmente. Ellos necesitan a Cristo, hermanos, para poder tener ellos un deseo de estar en la iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos compartirles el Evangelio, debemos hablarles en el amor de Cristo y seguir invitándoles hacia la casa de Dios, ¿verdad? No nos debe de sentir nosotros que estamos juzgando a las personas, no, hermanos. En ninguna manera Dios nos ha dado esa bendición de compartir el Evangelio, y compartir el Evangelio es hablarles del amor de Cristo, ¿verdad? Es decirles que Cristo les ama y que en Él pueden encontrar esa paz que el mundo no da, hermanos. La palabra de Dios dice en otro versículo, ¿verdad?, mirando aquí en Gálatas 2:20, ahí es un versículo que nosotros debemos tener como crecimiento, hermanos. Miren la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo.
y vivo yo, mas vive Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, yo quiero decirte, ¿verdad?, que para caminar con el Señor necesitamos renunciar a nuestra carne, a nuestros anhelos temporales, ¿verdad? Como hay veces que pensamos que las cosas de aquí, de este mundo, son mejor, pero quiero decirte, hermano, que las cosas de Dios son eternas, las cosas que Dios ofrece son galardones, son bendiciones para el cristiano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, nosotros al caminar con el Señor estamos viendo una bendición muy grande cuando vemos las cosas eternas que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Hay un texto aquí hablando de vivir para Cristo, dice Filipenses 1:21, vamos a ver esa cita, hermanos. Filipenses 1:21, hablando Pablo, ¿verdad? Y es una bendición este versículo, hermano, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que él tenía galardón, Pablo sabía que tenía vida eterna en Cristo Jesús, él sabía que vivir para Cristo era lo mejor, hermanos. El vivir para Cristo es caminar con el Señor, ¿verdad? Entonces yo te invito, cristiano, hermano en Cristo, que camines con el Señor, que tu vida sea una vida victoriosa, que mantengas la comunión con el Señor, ¿verdad? Que no mires al hombre, que no mires al líder, que mires al Señor Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, pero Pablo tenía un encuentro con Jesús, sabía quién era Jesús, por eso él tenía esa fe. Dice, Dios quiere usarnos para que nuestras familias y otros vengan a Cristo, ¿verdad? Colosenses 1, del 10 al 14, vamos a ver esa cita, hermanos, en Colosenses 1, 10 al 14, y mira lo que dice la palabra de Dios, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oh, hermano, qué bendición, ¿verdad?, que tenemos esa parte en el Señor. Dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, qué bendición, gloria a Dios, ¿verdad?, que podemos tener una herencia en el cielo, hermanos, una herencia incorruptible, una vida eterna, una vida plena, caminando con el Señor. Y quiero decirte, hermano, que si tú piensas en las cosas celestiales, quiero animarte en esta mañana a que pienses, ¿verdad?, que Jesús nos ha dado esa bendición de que Él, a través de Él, podemos encontrar la bendición, compartir el mensaje de que a través de la sangre de Cristo hay perdón de pecados, hermanos. Dice Colosenses 3:1, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oh, hermano, qué bendición, ¿verdad?, que podemos tener parte con el Señor, que podemos ser bendición a otros caminando con Jesús, teniendo una comunión con Jesús y sirviendo al Señor, porque el propósito de un cristiano es tener buena obra y testimonio, ¿verdad?, para otros, para seguir alentando a otros a seguir en el camino de la fe, ¿verdad?, no renunciando al Señor como muchos, ¿verdad?, que se flaquean, se desaniman por cosas temporales, hermano, o a veces por la carne, se ponen su vista en el hombre y no ponen la vista en el Señor.
¿verdad? Entonces es cuando las personas no crecen espiritualmente, quedan enanos espiritualmente, quedan una vida sin victoria, no siguen adelante, son inconstantes en el día del Señor, faltando a la iglesia. Muchas veces en la vida cristiana tenemos que renunciar a nuestro yo, hermanos, para poder darle al Señor un sí en nuestras vidas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, viendo el testimonio, ¿verdad? Quería compartirte, ¿verdad? En Hechos 5 como último versículo, para que veas tú un poquito la vida de los apóstoles y puedas entender el gozo que ellos tenían, ¿verdad? Dice aquí en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el que nos ha dado Dios a los que lo obedecen, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu Santo, hermano, tenemos que obedecer a Dios. Dice el 32, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos alienta, nos exhorta a través de su palabra. Y obedecemos a Dios en el mandato de predicar su palabra, de compartir a Cristo a otros, ¿verdad? Dice el versículo 39, hermanos, mas si es de Dios no lo podéis destruir. Hablando el maestro Gamaliel, ¿verdad? Una de las personas que se levantó allí, Dios estaba diciéndole a los del concilio que no podían ellos altercar con Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban siendo juzgados por el concilio. Dice el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y yo siento, hermano, que Dios habló a través de este hombre para que el pueblo se diera cuenta que tal vez estaban altercando con Dios a través de los apóstoles. Ya, él conocía de Pablo, él sabía de que él estaba caminando con Jesús, de su encuentro con Jesús, ¿verdad? Entonces dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamándole los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Dice la palabra de Dios, y ellos salieron gozosos de la presencia del Señor, ¿verdad? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre, Señor? ¿Cuál nombre está refiriendo? Que el nombre de Jesús, ¿verdad? Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, hermanos, nosotros no hemos sufrido una persecución como aquellos hombres. Nosotros tenemos el privilegio de llevar la palabra de Dios. Podemos compartir a Cristo, ¿verdad? Yo te invito a que sigas hablando de Cristo y sirviendo al Señor en esta mañana. Esperando que esta palabra haya sido bendición a tu vida, que tú puedas decir que estás con Cristo, ¿verdad? Y que puedas decir, yo estoy sirviendo al Señor. Como cristianos, hermano, tenemos una vida victoriosa porque Cristo está de nuestro lado, Él lo ha prometido, ¿verdad? Entonces, te aliento que sigas adelante, ¿verdad? Último versículo, hermano, para meditar en esta mañana, en el mensaje, Hebreos 10:39, este versículo te lo comparto, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la palabra de Dios, que nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos. Cristo está de nuestro lado, hay que seguir adelante. El Señor ha prometido estar con nosotros en nuestro diario andar. Camina con el Señor Jesús en esta mañana. Si hay alguien que no tiene la bendición de conocer a Cristo, te invito a que te acerques a escuchar su palabra. No deseches la invitación cuando te inviten. Te invito a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a una iglesia bautista, ¿verdad? Que predica la sana palabra de Dios, ¿verdad? Que a través de las escrituras tú puedes encontrar a Jesús, ¿verdad? El testimonio de los apóstoles,
y pues una bendición haber estado compartiendo palabra de Dios. Oren por su servidor, el hermano Sergio Alejandro Ramírez Casas. Oren por la fecha 15 de diciembre de este año en curso, para que el Señor provea para nuestro viaje y podamos llegar a compartir el Evangelio, no nomás aquí en México, hermanos, sino en otros lugares, como el país de Chile, donde Dios nos ha llamado a compartir el Evangelio, ¿verdad? Te dejo mis datos, ¿verdad? A través de la tarjeta que hemos puesto aquí, ¿verdad? Para que puedas tú también participar orando por su servidor, ¿verdad? Y mi cuenta de Banorte es número eje 044062582.5. Dice mi cuenta de Banorte, para si quieres participar en una ofrendita, que lo que Dios ponga en tu corazón para que el propósito del Evangelio llegue en aquel lugar. Dice que la cuenta es mi número eje 044062582.5. Esperando que también tengas parte y bendición en esta bendición de llevar el Evangelio a otros lugares, apoyando la obra misionera, hermano. Te invito, y que Dios te bendiga en esta mañana y seas prosperado, ¿verdad? Y tengas una vida victoriosa. Dios les bendiga y bendiciones. Amén, hermano. Te iba a encargar si podrías mandarme por inbox de nuevo la tarjeta para ahorita en la página de La Voz de Victoria ponerla, y la gente que no alcanzó a escuchar bien pues pueda ver ahí en la página toda la información. ¿Qué te parece? Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador.
estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Llevando el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Me dijo que Cristo salva, me dio el plan de salvación, y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí. Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá. Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Radio La Voz de Victoria. XHEGM diagonal FM 103.1 MHz. Tiene paz en tanta tempestad. Yo sé que tú ahí estás. Te muestras con amor, con fuerza y con poder. Infundes, oh Señor, valor para vencer. No existe noche oscura ni día que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, que en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez.
noche oscura, diría que no entienda que el enemigo quiere mi alma destruir. Contigo mi refugio, siempre estaré confiado, porque tú eres mi Dios y nunca me has dejado. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan grande, en tus promesas fieles yo puedo descansar. Permite, oh Señor, que nunca dude en buscarte, en llamarte, porque siempre estás ahí. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Rebosa mi ser honrando al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la y puso en mí su canción. Ok, hermanos, qué bendición, muy buenos días. Y bueno, ya estamos completamente en vivo hasta Ecuador con el misionero cubano Ariel Molina, que está sirviendo al Señor por esos rumbos. Y bueno, ya lo tenemos cada lunes para darnos un reporte de la obra y que nos predique la palabra de Dios. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, amado hermano Hugo, y a todos los hermanos que escuchan en esta hora linda de la mañana. Dios les bendiga. Gracias a Dios, pastor. Ayer me estaba mostrando el misionero unas fotos, un tremendo local, hermanos, que tienen ya nuevo, se acaban de cambiar y tienen una capacidad para 200 personas, ¿verdad, misionero? Sí, teniendo en cuenta las distintas áreas que podemos utilizar para las aulas, efectivamente yo creo que pueden entrar unas 200 personas. No, qué bendición, hermanos. Si Dios te dio ese lugar es porque Dios lo va a llenar. Y bueno, estamos orando, hermanos, para que Dios provea para una carpa. Cuéntanos un poquito de esa carpa que tiene pensado comprar, pastor. Por favor, repita, hermano. Sí, claro que sí. Que estamos, me comentabas ayer, pastor, que estás orando para que el Señor te provea para una carpa para ese lugar. Cuéntanos un poquito del costo y lo de esa carpa, por favor. Sí, efectivamente nos acabamos de trasladar a un lugar que Dios ha provisto. La verdad ha sido su mano con nosotros y es mucho más amplio, espacioso, hay más oportunidad para tener clases, tanto con niños y bueno, para jóvenes también. Podemos desarrollar todos los ministerios de la iglesia aquí, pero necesitamos comenzar comprando una de varias carpas. Y bueno, les invito a que por favor oren con nosotros. Anoche estuve viendo en OLX para tener una idea de los precios y no creo que sea el valor exacto, pero para tener una idea, estuve viendo que unas carpas que hay de 3x3 están como en $200. Esta es una carpa muy pequeña, la que nosotros necesitamos es obviamente más grande. Entonces, bueno, esperamos en la provisión del Señor y invitamos, si usted quiere participar en esta obra en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, para
la carpa donde nos vamos a congregar. La iglesia nos vamos a estar cambiando aquí en unas 2 semanas. Puede contactarse conmigo o ya con el hermano Hugo también, él tiene nuestro contacto. Y bueno, es una oportunidad para sembrar también en la obra de Dios aquí en el Ecuador. Así es, pastor, qué bendición, y claro que sí. Usted puede visitar el perfil del misionero Ariel Molina, o como dice el hermano, preguntarnos, y yo le doy el número de teléfono del pastor para que lo contacte directamente. Bueno, pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? El tema que hoy traigo y que Dios me ha dado, amado hermano y amados hermanos, es la predicación del Evangelio. Excelente, pastor, el tiempo es suyo, adelante. Gracias, mi amado hermano. Okay. Bien, nuevamente buenos días a todos los hermanos que nos escuchan. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 9, 37 y 38. Desde ese texto, la palabra de Dios nos dice: entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Luego en Isaías 6.2, Isaías 6.2, me estoy moviendo en mi Biblia hasta Isaías 6.2. Entonces, si usted tiene una Biblia a la mano, sería una bendición, sería bueno, pero si usted va en una foto, está allá en la calle y no puede, qué bendición que también nos puede escuchar. En Isaías capítulo 6, versículo 7 y 8, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios. Bueno, más que nada el versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A esa mies que es tan grande, a la cual tan pocos obreros van. Dice: Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Evidentemente, la predicación del Evangelio es una labor a la cual el Señor nos envía, una obra tan grande en la que tan pocos y escasos obreros hay. Es una gran necesidad y es una urgencia, más hombres y cristianos y discípulos del Señor obedeciendo a su llamado de predicar el Evangelio. Por eso quiero entregarles este tema, este estudio bíblico, llamados a predicar el Evangelio. Llamados, repito, a predicar el Evangelio. ¿Por qué Jesús se encarnó y fue de aldea en aldea y caminó entre la gente? ¿Por qué los apóstoles viajaron por todas partes y hablaban a todos y escribieron cartas y el Nuevo Testamento? ¿Por qué sufrieron tanto? ¿Y por qué dieron sus vidas? ¿Por qué Hudson Taylor fue a China? ¿Por qué William Carey a la India? ¿Y por qué Livingstone a África? ¿Y por qué aquellos 5 misioneros, Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Bill Fleming y Roger Luderian, fueron a morir en manos de la tribu no alcanzada pero salvaje de los Waoranis, aquí mismo en el Ecuador? La respuesta es que todos fueron llamados a predicar el Evangelio. Quiero ver desde la Biblia 3 puntos básicos, fundamentales respecto a la predicación del Evangelio. En primer lugar, ¿quiénes son los llamados a predicar el Evangelio? ¿A quiénes? ¿A qué personas? ¿A qué individuos llama el Señor a predicar su Evangelio? Veamos que Él llama a los obreros. Acabamos de leer en Mateo 9, 37 y 38, que se refiere a los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Son los que trabajan, por supuesto, son los que elaboran en este sentido de la predicación o entrega, comunicación del Evangelio. Pero en la Biblia encontramos distintas clases de obreros. En Efesios 4:11 se nos habla de ministerios. Allí en la palabra de Dios, en Efesios 4:11, es importante ir a la Escritura. Me estoy moviendo hasta Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí tenemos los ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Unos son vigentes, otros que cesaron cuando la Biblia fue completada, pero permanecen evangelistas, pastores y maestros. Y por supuesto
versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente, la labor de enseñar, de capacitar, de entrenar para la obra del ministerio a todos los santos, pero no nada más esta tarea, siendo que también somos discípulos. Somos nosotros llamados a poner de ejemplo como obreros y predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo lugar. Vemos también en Romanos 16b, Filipenses 4.3, primero en Romanos 16, una lista de colaboradores que Pablo menciona. En Filipenses 4.3, él utiliza esta palabra, colaboradores. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todo obrero, todo ministro del Evangelio necesita tener sus colaboradores, en dependencia de la fuerza, el tamaño, la madurez y el alcance de este equipo de colaboradores, será crecido su propio ministerio. Y necesitamos tener una influencia intensa para tener un mejor cumplimiento de la gran comisión. Esto es para los consiervos amados en el ministerio. De ahí que necesitamos entrenar, necesitamos extender el llamamiento de la predicación del Evangelio a la iglesia, y que hombres y mujeres y jóvenes, aún ancianos y niños puedan levantar y colaborar con Cristo o para Cristo, y también con nosotros participar en el ministerio. Necesitamos involucrar a la iglesia, necesitamos entender que es una movilización para dar una respuesta a la predicación, al llamado que es para predicar el Evangelio. Ahora, no nada más los ministros y los colaboradores, de bendición que lo tenemos más claro. En la Biblia, cuando en la Gran Comisión, el Señor envía a todos los discípulos. Yo sé que la Gran Comisión es más conocida, pero quiero verlo de una forma más específica. Primero el Señor envió a sus 12 discípulos, en Marcos 6:7, dice la Biblia que enviándolos de 2 en 2, llamando a los 12, específicamente a los 12, los envía de 2 en 2, sin excepción alguna. Luego en Lucas 10:1, tenemos que llamando a los 70, los envía de 2 en 2. Esto en cumplimiento al mandato de la Gran Comisión, expresado varias veces tanto en los Evangelios como en el Nuevo Testamento. Está claro que no hay excepción para ningún discípulo. Todos los discípulos de Cristo somos llamados de Cristo para predicar su Evangelio. Cada cristiano, usted es salvo, usted es nacido de nuevo, usted tiene experiencia de salvación, usted tiene la fe, a usted le ha encomendado ya el Evangelio y se le ha encargado para que vaya a otros ahora y testifique de aquel que le resucitó a usted espiritualmente, porque estaba muerto. Es imposible no hablar de esta vida que hoy conocemos solamente por Cristo y la revelación de su Evangelio a nosotros. No nada más es un privilegio, es una responsabilidad por cuanto es un mandamiento. No es una opción, es un imperativo para cada cristiano. La iglesia, o sea, los santos somos la iglesia. Los santos no somos personas que en la historia hicieron algo bueno y alguna iglesia canonizó, sino que los santos somos los redimidos por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Su sangre es la que santifica. Y bueno, en el Nuevo Testamento se llama santos a los miembros de iglesias locales. En Hechos 8, 1 y 4 encontramos que el Señor permitió una gran persecución a su iglesia. Y como que revirtió ahí, me encanta verlo así de esta manera, en 1:8, primero el Señor dio mandato de la Gran Comisión: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice el Señor, me seréis testigos. Eso es la predicación del Evangelio. Dice el orden, dice el lugar, más adelante quiero hablar de eso. Pero ya en Hechos 1-4, al parecer la iglesia no había salido a todos los lugares donde se le había encomendado por el mismo Señor en Hechos 1:8, y ahora viene la persecución permitida por Dios, y Dios hace que todos los santos, todos los creyentes, cada uno es esparcido. O sea, toda la iglesia es esparcida por todos los lugares y van anunciando, van predicando el Evangelio. Dice la Biblia, excepto los apóstoles. La voluntad del Señor está clara, que la iglesia se levante de los bancos, que la iglesia
se levante, salga de esas 4 paredes y se mueva allí donde se encuentran las almas perdidas y sin Cristo, le testifique de que hay un Salvador, que hay un cielo, que hay un infierno, que sin arrepentimiento no hay salvación, y que necesitamos depositar nuestra fe personalmente en Cristo para tener vida eterna, que no es una religión, sino que es una relación personal con Cristo. ¿Y quién? ¿Cómo creerán si no hay quien les salvará? ¿Y quién les salvará si no fueren enviados? Esto es la iglesia. Necesitamos entenderlo, amados hermanos, necesitamos enfatizarlo. Nunca será sobre enfatizado lo suficiente, pero para dar una respuesta efectiva como iglesia de Jesucristo a su llamado por nosotros y a nuestra vida para predicar el Evangelio. Entonces, estos somos llamados a predicar el Evangelio, somos tú y yo, somos nosotros. Cada cristiano en cada lugar debe de obedecer y dejarle presentar excusas y dilatar el tiempo. Es hora de obedecer por amor al Señor y a su palabra. Y somos de Él, si ya hemos obedecido de esa forma de obediencia a Cristo por su Evangelio en nuestra propia vida. No es nada más por nosotros que murió Cristo, pero por cada uno de los que en pecado hoy están separados de Él, en tinieblas, en oscuridad y en muerte. Tenemos en segundo lugar la obra o tarea de la predicación. ¿Qué es la predicación? Sencillamente, la predicación es la comunicación. Necesitamos verbalizar, necesitamos testificar, usar nuestra boca, usar nuestros labios para dar testimonio de aquel que nos ha dado vida eterna. El único que puede salvar al pecador. Necesitamos entregar ese mensaje que nos ha encomendado. Somos mensajeros, un predicador es un mensajero de buenas nuevas, la buena nueva de salvación, de vida eterna, y tal, así con ese entusiasmo, con esa actitud debemos de entregar ese mensaje, con esa prontitud, con esa urgencia que necesitamos, una manifestación tal de avivamiento para entregar este evangelio que el Señor nos ha dado, tal como lo hicieron los profetas, que fueron fieles, que fueron firmes en entregar un mensaje que quizás en un momento fue duro, pero que era el único mensaje de vida para el pueblo, que en pecado estaba separado de Dios. Tal como lo hizo Cristo, necesitamos aprender de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Yo creo que hoy día falta esta nota en nuestro ministerio, está faltando, la verdad, ver a Cristo también como nuestro Maestro. Él nos presenta el mejor modelo, el más perfecto, completamente perfecto. ¿Cómo lo hizo Cristo? Hay mucha enseñanza para nosotros. Cristo lo hizo citando las Escrituras y aprenderemos qué es, cómo hacerlo, cómo entregar el Evangelio. Veamos a Cristo. Mateo 26:31 tenemos en la Biblia algo de enseñanza respecto a cómo lo hizo Cristo, cómo Él predicó el Evangelio. Y qué bendición que Él nos deja ejemplo, amados hermanos. Él mismo vino para predicar el Evangelio del reino. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Y tantas veces que el Señor repitió escrito está, el Señor predicaba la palabra de Dios, las Escrituras. Una y otra vez Él lo hizo de esta manera. Siempre debemos de hacerlo anunciando el Evangelio del Reino, tal como lo hizo Cristo en Lucas 8:1. La Biblia lo dice. Testificando personalmente en Juan 4, vemos a Jesús testificando en un pozo a aquella mujer samaritana. Él se toma el tiempo para ir hasta ella. Lo hizo con Saqueo y lo hizo con muchos de los evangelios. Y los ministros necesitamos comprender que no nada más predicamos el público, sino que la predicación también es de forma personal, cuando individuo a individuo hablamos del Evangelio de Jesús, comenzando desde la Escritura, así tratando de aplicarlo a sus corazones, dependiendo del poder del Espíritu Santo, para que la persona crea y se arrepienta y reciba aquí salvación. Enseñando a los discípulos, necesitamos tomar tiempo para enseñar, no nada más reunir, no nada más congregar a la gente en un culto, en un lugar. Necesitamos que se cumpla en ese momento y también en la casa de forma personal la enseñanza o el seguimiento a los discípulos. La propia palabra discípulo nos dice que es un discípulo. Un discípulo es uno que aprende de su maestro. En textos como Mateo 5 y 6, capítulos, Mateo 24 y 3, encontramos el ministerio de enseñanza
Jesucristo tomó tiempo para hablar a las multitudes, pero la verdad que entrenó a sus discípulos, se les enseñó de una forma maravillosa y preciosa. Nosotros hoy día necesitamos tomar a nuestra gente, los discípulos, y no nada más animarlos a congregarse y ya pensar que con eso cumplimos nuestra función. Nuestra función es enseñar a ellos, enseñarles las doctrinas, enseñarles la verdad, enseñarles la sabiduría de la Escritura, el propósito de Dios para sus vidas y cómo alcanzar ese propósito, siendo un ejemplo. Jesús predicó el Evangelio siendo un ejemplo y lo encontramos en la Escritura. Él nunca dijo a sus discípulos o mandó a hacer algo que él mismo no hacía, ya fuese con respecto a la fe o a la oración o a la misma predicación. El amor a Dios y al prójimo. Jesús fue y será el mejor ejemplo para nosotros, al cual nosotros debemos ser también un ejemplo vivo del Evangelio. No podemos predicar lo que nosotros mismos no vivimos. ¿Cómo hablar de perdón si no podemos perdonar? ¿Cómo hablar de esperanza en un cielo en el que nosotros no pensamos todos los días? Necesitamos ser un ejemplo para que otros puedan ver en nosotros a Jesucristo. La mejor predicación será su propia vida, su conducta, sus hechos, cada día, y así las personas tendrán la oportunidad o no, por su vida y por su ejemplo, de ver al Salvador. En este sentido, amados hermanos, en la hora tarea de la predicación, siempre tenemos un punto de manera rápida, pero bien clara. Hoy en día estamos tomando el término, adoptándolo muchos predicadores, término conferencista. Ya es la predicación del Evangelio, la presentación de una conferencia. Quizás un método de enseñanza sea la conferencia, y lo practicamos a veces en las congregaciones. Pero Dios no nos llamó a ser conferencistas, Dios nos llamó a ser predicadores. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, nuevamente, quiero leer la Escritura. La palabra de Dios es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, si usted quiere verificarlo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y yo creo verdaderamente que estamos importando un término secular a la iglesia, al ministerio del Evangelio, resto de conferencistas. Dios no estableció ningún conferencista, sino a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio de capacitar a los santos. Tenemos ahí también que los apóstoles, ¿cómo hicieron los apóstoles para entregar para el Evangelio, para predicar el Evangelio? Vemos en la vida, hermano, del apóstol Pedro, por ejemplo, que lo hizo con denuedo. Vea usted el capítulo 2 del libro de Hechos en su casa y verá de nuevo el apóstol Pedro cuando él hablaba de Jesús, su Señor, quien había muerto para salvación tanto de judíos como gentiles. Y Pedro, conociendo a Cristo, no solamente que había muerto en la cruz, sino también que había resucitado, un Pedro cambiado. Vemos a este Pedro que antes era un pescador, ahora es un comunicador eficaz del Evangelio, con denuedo, con humildad. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:20, ese hombre también de conocimiento de la palabra y de la Escritura y de la ley, alumno en la escuela de Gamaliel, pero es un hombre que enseña, así con autoridad, pero efectivamente con humildad. Es una característica, la verdad, que yo ruego para que siempre esté presente en mi propio ministerio, hablar con humildad de la gracia que el Señor nos ha revelado. También conforme al plan de la Gran Comisión. Hay un plan con respecto a la Gran Comisión, es bastante extenso, la verdad. Se puede hablar de forma rápida, pero podríamos tomar muchos días en hablar del plan de la Gran Comisión. En ese sentido, mis amados hermanos, hay dos puntos que no me van a dar tiempo para poder explicar, pero sí quiero mencionarlos. Y quizás más adelante los voy a presentar ya cada uno de una forma más extensa. Por ejemplo, en Filipenses, capítulo 1, versículo 8 al 18, el apóstol Pablo estaba preso, dice que tenía gozo porque estando preso podía comunicar mejor y ser más efectivo al cumplimiento de la Gran Comisión. Y también se gozaba porque otros predicaban el Evangelio. Quiero ir hasta allí, hasta la escritura en Filipenses 1. Ha sido mal usado, yo creo que ha sido mal usado, que ha sido cortado el texto. Nos hemos
usado quizás hasta los ministerios, y con respecto al cumplimiento de la gran comisión en este sentido. Dice aquí en Hechos 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y os pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia en todo conocimiento. Pero el versículo 12, avancemos, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, la guardia pretoriana, ¿verdad? Y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, o sea, predicar el Evangelio y sin temor. Esto es lo que algunos tenemos, no sé por qué, el temor en hablar a las personas de Jesucristo. Necesitamos tener ese, de nuevo, esta audacia, la iglesia necesita. Y a veces con ejemplos como el apóstol Pablo para animarnos a nosotros tener esa audacia. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Obviamente de una forma malvada, ¿verdad? Está claro, con una actitud malvada. Pero nosotros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o con pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 18 que es una forma correcta, pero lo que importa no es cómo lo hagamos, no que lo hagamos. Obviamente, amados hermanos, el Espíritu del Señor, como su palabra, uno de los dos se contradice. Dios no usaría un instrumento vil o el pecado para la realización de su obra. Está claro que necesitamos también que tener una actitud que glorifique a Cristo para predicar el Evangelio. Así que, amados hermanos, necesitamos tener y pedir al Señor y tener el gozo y una buena actitud de obediencia y comunión con Cristo, amor a las almas y aún colaboración con los siervos del Señor para una efectiva predicación del Evangelio. Por otro lado, tenemos también este sentido de la predicación del Evangelio, un asunto tan importante hoy en día, cuando en Romanos 1:16, el apóstol Pablo, en Romanos 1:16, nos habla de la predicación del Evangelio. Dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y bien importante aquí, de esto quiero hablar ahora. Dice: al judío primeramente y también al griego. ¿Qué nos quiere decir eso? Querrá decir que todos los predicadores del Evangelio necesitamos buscar a un judío para predicar el Evangelio antes que a un gentil o a los gentiles. ¿Qué querrá decir para nosotros como iglesia? Necesitamos ver la enseñanza de toda la Biblia. No podemos tomar, en este caso ni en ningún otro, un texto aparte del contexto de toda la Escritura. Efectivamente, nuestra oración debe ser de salvación para el judío y por Jerusalén. Y la verdad es que hay bendición para los que desean su paz. Nuestro deseo como iglesia debe ser gratitud, gracia y amor para el pueblo judío. De ellos nos ha venido la revelación de Dios, el conocimiento del Altísimo y también nuestro Salvador personal. Pero encontramos ahí la palabra griega para primeramente es protón, primeramente refiriéndose al lugar, principio, y esto se ha cumplido en el orden de la Gran Comisión. La Gran Comisión se dio a partir de Jerusalén. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos en Jerusalén primero. Primeramente, protón, de ahí viene, amados hermanos, el orden. Luego dice que en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero en el desarrollo revelacional de Dios en el Nuevo Testamento del Evangelio, a Pedro primeramente se le da la llave del Evangelio. Aquí a mi grupo de personas, en primer lugar, protón, se le da para la revelación o la llave del Evangelio, obviamente a los judíos. Pero luego se da cumplimiento a los samaritanos y luego a los gentiles en el desarrollo de la iglesia. Y mientras la Biblia es completada, tal como algunos dones y ministerios, el Señor va entregando el Evangelio a través de sus ministros, primeramente a los judíos en todo
el Evangelio. Encontramos en Romanos 10:12 que no hay diferencia entre judíos y gentiles o griegos. La palabra diferencia en Romanos 10:12 es diastolé y significa distinción. La Biblia claramente dice que no debemos presentar ningún tipo de distinción entre judíos y gentiles. La verdad es que este es un estudio bien rápido, hermanos. Deberíamos de tenerlo con más tiempo. Gálatas 3:28 y 29. Quiero por favor tomar el tiempo de leerlo. Gálatas 3:28 y 29. Dice así la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora el texto que más me interesa es este, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vemos, amados hermanos, la Biblia nos dice que si nosotros nos hallamos en Cristo, somos de Cristo, dice ciertamente linaje de Abraham somos, y ya no somos vistos como gentiles. Y dice herederos según la promesa. Además, quiero que notemos algo más también. Pablo sí centraba primero la predicación del Evangelio a la sinagoga, a cada lugar que él llegaba con el bendito Evangelio de Dios. Pero ¿qué tal de otros predicadores en el Nuevo Testamento? Por favor, vea conmigo Hechos 11, 19 y 20. Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Patenicia, Chipre y Antioquía, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Eran judíos? ¿Eran gentiles? La verdad que no lo dice claramente. Al parecer eran gentiles. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Obviamente el ministerio del apóstol Pablo sí es el mejor y más perfecto para nosotros, el Evangelio ejemplo de un misionero. Bien, encontramos a Felipe, encontramos a otros en el libro de los Hechos, en el propio Nuevo Testamento. Necesitamos ver el ministerio de cada uno, pero todos nosotros la verdad que somos llamados a predicar el Evangelio a todas las gentes, a todas las tribus, a todas las naciones, amados hermanos, sin olvidar al judío. Y debemos tener un corazón para esta nación de la cual nos vino la Biblia, pero cada pecador está en el corazón de Cristo para salvación. Por cada pecador murió Cristo. La Biblia en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Nuestro corazón debe de latir y estar emocionadísimo de entregar el bendito Evangelio del Señor a cualquier individuo, a cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier raza y lenguaje, condición social, sin hacer distinción, tal como la Biblia lo dice, diastolé en Romanos 10:12. No hay diferencia, no hay distinción. El amor del Señor es para salvación. La gracia del Señor cubre a todos sobre la tierra. Y la verdad, amados hermanos, nuestro corazón debe estar para predicarle a uno y predicarle al otro, sin hacer ningún tipo de distinción. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Una vez más, gracias al Señor. Gracias, hermano Hugo, por la oportunidad que me brindan para participar en este precioso programa, en este ministerio evangelístico y de enseñanza, y de mi corazón que sea de bendición para su vida y un ánimo para responder en obediencia y en amor a ese llamado del Señor para predicar su evangelio. Dios les bendiga, amados Radio Escuchas. Muchas gracias, mi hermano Arián, de gran bendición. Y bueno, cuídate mucho y seguimos en oración por esa carpa que ocupas. Y bueno, hermanos, los que están escuchando, pues pónganse en contacto con el hermano Arián. Él está en Facebook como Arián Molina. Él es cubano y está sirviendo a Dios allá en Ecuador. Y créame, va a ser de mucha bendición. A veces no se ocupa dinero, hermanos. A veces lo que se ocupa en el campo es que alguien te llame y te diga: ¿sabes qué, hermano? Te amamos.
no tenemos tal vez económicamente para apoyarte, pero vamos a orar por ti. Créame que la oración es lo más valioso que alguien pueda hacer por un siervo de Dios, y créame, hermanos, que Dios va a suplir esa necesidad. Hermano, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Amado hermano, muchas gracias. La bendición del Señor sea con tus vidas. Gracias por todos los que están orando. La verdad que sí nos sostiene y sabemos que la mano de Dios está con nosotros. Lo vemos en la manera en que Él nos provee una bendición a través de iglesias, familias y hermanos. Pero no siempre de esa manera. La providencia del Señor es real y animo a todos los misioneros a tener una expectativa de la intervención divina en su ministerio. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén, pastor. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Y bueno, ahí quedamos con el hermano Ariel Molina, completamente en vivo desde Ecuador. Y bueno, vamos rápidamente con un canto y queremos enviar saludos rápidamente allá a Virginia, aquí a Monterrey, a Eldin, Illinois, a Houston, a Dallas, Texas, a Canadá. También nos está escuchando en Vantaa, Finlandia. Muy buenos días allá ya en Finlandia es la tarde, ¿verdad? Dios les bendiga. Allá a Torreón, en Lafayette, Indiana. Y bueno, vamos siguiendo adelante con el canto del gallo en este lunes, hermanos, que decía mi abuelita que los lunes ni las gallinitas ponían, pero bueno, los gallos sí cantan, ¿verdad? Los lunes. Los lunes sí cantan los gallos. Y bueno, vamos con estos cantos, hermanos, y ahorita entramos con la enseñanza de hermano Toño Arellano. Dios bendiga. Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal, FM, 103.1 MHz. Están escuchando su programa, El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. Se va ocultando tras los trigales. Viene la negra noche con su pavor. Por valles y collados, por los zarzales. En busca de su oveja va el buen pastor. Eres tú esa oveja, la oveja perdida que busca el pastor. Eres tú la oveja que fuiste comprada con sangre y amor. Ven a mí, mi querida oveja, desde aquí escuché tu queja y he venido a buscarte y conmigo llevarte al redil. Va despertando el alba y en sus raudales Brota un canto de vida, luz y color. por sendas espinosas, por los peñales, buscando a su oveja va el buen pastor.